Buenos días a todos y todas las presentes. Si bien es cierto, estamos en la audiencia pública del agua, voy a referirme al conjunto de las audiencias. Porque la verdad que hacemos audiencia del agua, hacemos audiencia del gas, hacemos audiencia de la luz, hacemos audiencia del subte, tenemos incremento de los transportes y son todos lugares distintos en donde se dan las posiciones de las empresas de manera distinta. Ahora el destinatario es uno solo, el usuario, las personas, no los clientes, las personas. Por lo tanto, vengo a hablar con ese criterio de entender cuál es el impacto del conjunto de todas estas audiencias separadas o de aquellos aumentos que se realizaron sin audiencias. Probablemente en la sala haya algún trabajador del sindicato del Gran Buenos Aires de obras sanitarias, SBATOS, que así se llama. Creo más que quien habló aquí por Aiza es un compañero de carrera. El promedio salarial de los trabajadores de SBATOS está en 25.000 pesos. Si tomamos una factura de la luz de un trabajador que viva en la provincia de Buenos Aires, probablemente va a estar en 3.000 pesos. Si tomamos una factura del gas banda de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los incrementos que nos dijeron el otro día en la última audiencia, probablemente esté en valores similares de acuerdo a la época del año. Si tomamos los valores de los incrementos que hoy se propusieron y se van a establecer en el agua del 26%, pero en algunos casos está la defensora del pueblo de La Matanza, a quien se va a referir de manera particular a La Matanza, pero en La Matanza además tenemos la quita del subsidio, van a llegar al 68%, además de que se cayó el amparo. Y además ese trabajador viviendo en la provincia de Buenos Aires viene a trabajar a Aiza, a la ciudad de Buenos Aires, y probablemente utilice 3 medios de transportes. Un colectivo hasta la estación, de la estación el tren hasta la ciudad, y desde Constitución o Retiro, 11, otro colectivo u otro subte hasta su lugar de trabajo. Es muy probable que ese trabajador de esos 25.000 pesos de sueldo claramente hoy ya esté arriba del 40 al 50% de su gasto, nada más que pagando servicios públicos. Y en el caso del agua, no solamente un servicio público esencial, sino también un derecho humano. Y ahí caemos en la definición de pobreza energética, definición que no es nuestra. La dio Gran Bretaña en 1991 y se habla de que quien consume más del 50% de sus ingresos familiares en servicios públicos es un pobre energético. Estamos hablando de un convenio salarial de un sindicato promedio de la Argentina. Lo mismo puede suceder en ESMATA, por ejemplo, con el convenio de ACARA, o incluso con los convenios con las terminales automotrices o con los trabajadores del sector público. ¿Cómo se conforman las tarifas? Las tarifas se conforman todas con 3 elementos, salvo la del gas, que tiene 1/4, que es la extracción por boca de pozo. Pero todas tienen lo que es la producción de energía, o en este caso la extracción de agua y el tratamiento, después el transporte y la distribución, y por último los impuestos. ¿En cuánto inciden los impuestos en las tarifas? En el gas, lo reconocían las empresas, del 30% arranca y en Santa Fe superan el 45%. En la luz, Edesur y Edenor reconoce que es 1/3, más del 30 al 33%. ¿Cuánto impacta en el aumento que hoy se está hablando? En los consumos domiciliarios el 20%, en los consumos no domiciliarios el 27%. Es indudable que hasta el día de hoy en la Argentina el esfuerzo en este proceso de readecuación tarifaria que era imprescindible, porque durante muchos años se establecieron subsidios a las empresas, y aclaro, las empresas nunca se quejaron de los subsidios, al contrario,
Las empresas deberían haber planteado una política clara, como empresas compitiendo en el mercado como corresponde, estableciendo políticas claras de inversión y pidiendo la fijación de precios correctos, y el Estado interviniendo para proteger a los sectores más vulnerables. No se dio, porque hubo un festival de subsidios en el que las empresas se callaron la boca, y en muchos casos esos subsidios sabemos que tuvieron oscuridad y están denunciados en la justicia. Por eso reivindico que el subsidio sea directo a la persona que realmente lo necesita y no subsidios a las empresas que terminaron dibujando los números y terminan muchos de ellos en la justicia. Creo, tomando el caso, voy a dar un ejemplo muy claro de un país que es la cuna del capitalismo. Hace 2 semanas, quien ejerce como primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May, propuso un proyecto de ley en el Parlamento de establecer un tope y una restitución de precios a los usuarios de gas y de electricidad. ¿Por qué? Porque las 6 empresas que componen el sector, que supuestamente compiten entre ellas, se cartelizaron y establecieron valores que han terminado perjudicando textualmente, como dijo Theresa May, a más de 11 millones de personas, a los que les será devuelto el valor con un crédito futuro. Ese proyecto de ley lo presentó la actual primer ministra, que es conservadora, ni siquiera del Partido Laborista, era un proyecto del Partido Laborista, conservadora en la cuna del capitalismo. Bueno, creo que llegó el momento de que en la Argentina, habiendo visto los incrementos y el impacto que tienen, paremos la pelota y revisemos claramente el cuadro tarifario de manera conjunta, porque podrán ser separadas las audiencias, pero los que pagan siempre son uno o una familia. Y desde ese punto de vista, el esfuerzo hasta el día de hoy lo han hecho los usuarios, exclusivamente los usuarios. Llegó el momento de que, así como hubo en Gran Bretaña un proyecto de ley presentado con una fuerte intervención del Estado, también el Estado argentino ahora tome una misma decisión: intervenir en los precios, bajando los impuestos, aliviando la carga que cae exclusivamente en los usuarios, en la intervención concreta del Estado en un país capitalista, y debe ser la intervención del Estado en un país como la Argentina también. En aquel país se establecieron políticas de promoción, por ejemplo en la energía, sustitución de electrodomésticos, aislamiento térmico de las casas. Acá ninguna de las empresas ha planteado políticas, y mucho menos el Estado. Venimos, en mi caso como presidente de los Defensores del Pueblo de la República Argentina, a defender todos los principios establecidos por el fallo de la Corte, de proporcionalidad, de razonabilidad y de no confiscatoriedad. Para poder hacer realidad estos principios de la Corte es necesaria la intervención del Estado. No pueden seguir recayendo sobre los usuarios los incrementos tarifarios, porque ya en algunos casos más del 50% de los salarios se usan para pagar servicios públicos, que en algunos casos, como el agua, son un derecho humano. Llegó el momento de la intervención objetiva, precisa y contundente del Estado, bajando impuestos para que las tarifas sean más bajas en el bolsillo de los usuarios, pero por la intervención del Estado. Llegó el momento también de un plan de concientización por parte del Estado y de todas las empresas, porque hay algo que tiene que quedar en claro: no se le puede pedir individualmente a las personas que tomen la decisión del ahorro cuando el Estado no toma medidas claras para generar conciencia social de lo que significa el ahorro. Control sí, derroche no. Control del Estado sí, pero persecución del Estado para que la persona no pueda consumir el servicio, no. Y les recuerdo algo también muy claro. Ayer hubo una audiencia en la Corte Suprema en la que se discutió la cuenca Matanza-Riachuelo. Uno de los temas centrales involucra a AISA, porque una de las obras más importantes de la historia de obras sanitarias, Aguas Argentinas y AISA, va a ser el canal aliviador sobre el margen izquierdo de la cuenca, 1.200 millones de dólares.
pero también es cierto que el Estado no ha cumplido con las obras comprometidas y que esa obra de AISA solo se puede llevar adelante si el Estado cumple con las obligaciones que tiene. Por eso llegó el momento de la intervención del Estado precisa, contundente y objetiva para que no sigan siendo los usuarios los que terminan pagando los incrementos que proponen las empresas, que los entes no marcan nunca ninguna disminución, que avalan que las empresas no hayan realizado las inversiones comprometidas en los procesos de privatizaciones o en el caso de AISA por falta de intervención del Estado, y llegó el momento de la protección integral de cada una de las personas, que no son clientes, son seres humanos con derechos plenos, y en el agua el derecho es de acceso universal. A eso vinimos los defensores, a la defensa integral de todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.